Me negué a darles dinero y mi padre explotó: nunca debiste haber nacido. Esa noche, usé mi fortuna para comprar su empresa. Mañana, el accidente que tanto desprecian será su nueva jefa. Las paredes de mi apartamento en San Pedro Garza García eran de un blanco casi clínico, interrumpido solo por un par de grabados geométricos de un artista local. No había fotos familiares. No había desorden. Cada objeto, desde el delgado perfil de mi laptop sobre el escritorio de cristal hasta los 3 libros de logística perfectamente alineados en la repisa, tenía su lugar. Era un reflejo del orden que me había impuesto a mí misma para sobrevivir al caos de mi propia historia, un santuario de control a 32 años de una vida que se había sentido, en gran medida, fuera de mis manos. La vista desde el ventanal del piso 18 era un mar de luces parpadeantes, el pulso vibrante de Monterrey. Cada luz, una historia; cada edificio, un testimonio de ambición. Aquí, en esta ciudad de trabajo y acero, yo era Elodia Sandoval, gerente senior de cadena de suministro para una corporación internacional. Era un título, un sueldo de 6 cifras, una identidad que había tallado con mis propias manos, lejos del aroma a tierra mojada y agave cocido de Jalisco. Lejos de mi familia. El teléfono vibró sobre la mesa de granito de la cocina, su zumbido una disonancia en el silencio de la noche. En la pantalla, el nombre: Benito Sandoval. Mi padre. Un suspiro involuntario escapó de mis labios. Nunca llamaba para saludar. Sus llamadas eran siempre presagios, preludios a una nueva crisis que, de alguna manera, yo estaba obligada a resolver. Durante años, lo había hecho. Había sido la red de seguridad invisible, la hija obediente y distante cuyo éxito financiero era un recurso comunal. Pero esa noche, algo era diferente. La calma que había cultivado, esa paz ordenada, se sentía más fuerte que la obligación. Deslicé el dedo por la pantalla. Bueno, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Elodia, la voz de mi padre era un gruñido, áspera y sin preámbulos. No hubo un ¿cómo estás? Nunca lo había. Necesitamos dinero. Es urgente. Me apoyé en la encimera, el frío de la piedra subiendo por mis brazos. Hola, papá. ¿Qué clase de urgencia? La de siempre. Un contenedor de la nueva reserva especial está atascado en la aduana de Manzanillo. Piden una mordida para liberarlo, ya sabes cómo es. Si no sale para el viernes, perdemos al cliente de exportación más grande que tenemos. Hizo una pausa, y pude oír su respiración agitada al otro lado. Necesito 400.000 pesos. Para mañana por la mañana. No era una petición. Era una orden, envuelta en el pánico de su mala gestión. Era la misma historia de siempre: malas decisiones, falta de previsión, y la expectativa de que yo, la hija invisible, solucionara el desastre. Durante 10 años, lo había hecho. Pequeñas cantidades al principio, que crecieron hasta convertirse en sumas que me hacían apretar los dientes. Cada transferencia, una ofrenda de paz, una súplica silenciosa por un reconocimiento que nunca llegaba. Pero esta vez, algo se rompió. O quizás, algo finalmente se solidificó dentro de mí. El recuerdo de la voz de mi abuela Ofelia, tantos años atrás, resonó en mi mente: nunca permitas que te vean como una solución. Haz que te vean como una igual. Respiré hondo, el aire llenando mis pulmones con una determinación helada. No. El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que pude sentir su peso. Duró 5, quizás 10 segundos. ¿Qué dijiste?, balbuceó, la incredulidad tiñendo su voz. Dije que no, papá, repetí, y esta vez, mi voz no tembló. Mis finanzas están comprometidas en un proyecto de inversión a largo plazo. No puedo liquidar esa cantidad de la noche a la mañana. Era una verdad a medias. Tenía el dinero, por supuesto que lo tenía. Pero la mentira se sentía como una armadura necesaria. Pude escuchar su respiración entrecortada, un silbido agudo que siempre precedía a la tormenta. Imaginé sus nudillos volviéndose blancos mientras apretaba el teléfono, la vena en su sien comenzando a palpitar.
¿Un proyecto?, espetó, la palabra cargada de veneno y desdén. ¿Qué proyecto puede ser más importante que el legado de tu familia? ¿Qué el nombre de tu abuelo? Esta empresa te dio de comer, te dio una educación. La beca me dio una educación, le corregí, la calma en mi voz enfureciéndolo aún más. Y mi trabajo me da de comer. La empresa solo ha tomado. Fue como arrojar gasolina a un incendio. La explosión fue visceral, un torrente de rabia que cruzó cientos de kilómetros a través del cable de fibra óptica. Gritó sobre mi egoísmo, sobre cómo la ciudad me había podrido, sobre cómo había olvidado mis raíces. Gritó sobre mi hermana Palmira, que sí entendía el significado de la familia. Y entonces, cuando se quedó sin argumentos, recurrió al arma más cruel de su arsenal. Eres una ingrata, rugió, su voz quebrándose por la furia. Nunca debiste haber nacido. Clic. La línea quedó muerta. Me quedé de pie, inmóvil, con el teléfono aún pegado a la oreja, escuchando el silencio. El zumbido de la nevera, el murmullo lejano del tráfico de Monterrey. Sonidos de una vida que había construido para aislarme de exactamente esto. Pero no había aislamiento suficiente. Sus palabras habían atravesado cada capa de mi armadura, cada logro, cada kilómetro de distancia, y se habían alojado directamente en el núcleo de mi ser, en la niña que siempre había sospechado que eran verdad. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo, una respuesta demasiado blanda para una herida tan profunda. En su lugar, un frío glacial comenzó a extenderse desde mi pecho hacia mis extremidades. Era una sensación extraña, una claridad aterradora que nacía del dolor más absoluto. El dolor de ser, fundamentalmente, un error. Esa noche, la Elodia que siempre había esperado su aprobación, murió. Y en su lugar, nació algo más. Algo más frío, más duro. Algo que, por primera vez, estaba dispuesta a luchar no por su aceptación, sino por sí misma. Sentada en la penumbra de mi sala, con la ciudad extendiéndose bajo mis pies como una galaxia caída, dejé que los fantasmas entraran. Usualmente los mantenía a raya, encerrados en las catacumbas de mi memoria. Pero esa noche, abrí las puertas. Necesitaba recordar. Necesitaba caminar por las salas de mi museo personal de heridas para entender por qué la demolición era la única opción que quedaba. La primera exhibición era una fiesta. O, más bien, dos. La pieza central era un vestido de quinceañera, voluminoso y brillante como un merengue de seda, expuesto en un maniquí invisible. Era el vestido de Palmira. Recuerdo su fiesta como si fuera una película ajena. Un salón rentado en un hotel de Guadalajara, 300 invitados, un grupo de mariachis y luego una banda de rock. Mis padres, Benito y Griselda, rebosaban de orgullo, sus sonrisas tan amplias y costosas como el evento mismo. Palmira, 4 años mayor que yo, era la princesa, el centro de su universo. Y yo, a mis 11 años, era una dama de honor olvidada en un vestido que me picaba, observando desde la periferia cómo se celebraba el milagro de su existencia. 2 años después, mi turno. La excusa fue una mala cosecha de agave. La economía está difícil, Elodia, me dijo mi madre, Griselda, con esa suavidad que usaba para amortiguar los golpes. Además, tú no eres como tu hermana. A ti no te gustan estas cosas tan escandalosas, ¿verdad? Eres más madura. No era una pregunta. Era una sentencia. Mi celebración de 15 años fue una cena en el patio trasero con mis tíos y un pastel comprado en el supermercado. Soplé las velas deseando ser cualquier otra persona, en cualquier otro lugar. Deseando ser, aunque fuera por un día, tan valiosa como Palmira. Caminé hacia la siguiente sala del museo. En la pared, colgada en un marco imaginario, estaba mi carta de aceptación del Tecnológico de Monterrey. La recordaba perfectamente, el papel grueso, el logo en relieve. Había corrido a la oficina de mi padre en la destilería, el corazón latiéndome con una emoción que anhelaba compartir. Papá, mira. Beca completa para ingeniería industrial. Él levantó la vista de sus papeles,
sus ojos pasando por encima de la carta sin registrarla realmente. Ah, qué bueno, hija, dijo, su tono distraído. Así no tenemos que preocuparnos por ti. Felicidades. Y volvió a sus cuentas. No hubo un abrazo, no hubo una llamada a la familia para compartir la noticia. Mi logro más grande hasta ese momento fue recibido como un alivio financiero, no como un motivo de orgullo. El contraste con la educación de Palmira era una herida que supuraba constantemente. Ella había estudiado diseño gráfico en una universidad privada carísima, una elección que mis padres celebraron como una prueba de su espíritu artístico. Pagaron su matrícula, su departamento de lujo en la colonia Chapalita, su coche del año. Nunca se graduó. Después de 3 años, decidió que la vida de estudiante no era para ella y volvió a casa para asumir el pomposo pero vacío título de directora de marketing de Tequila Legado Sandoval. Nadie la cuestionó. Nadie le pidió que devolviera la inversión. Mi viaje a Monterrey fue solitario. Mis padres me llevaron a la central de autobuses, me dieron dinero para una semana y se despidieron con una palmada en el hombro. Pórtate bien y háblanos de vez en cuando, dijo mi madre. Vi el autobús alejarse, sus figuras haciéndose pequeñas en la distancia, y sentí una mezcla de pánico y una extraña euforia. Por primera vez, estaba sola. Y por primera vez, mi éxito o mi fracaso dependían enteramente de mí. Los años universitarios fueron una prueba de fuego. Mientras Palmira publicaba fotos de sus viajes a la playa y sus cenas en restaurantes de moda, yo hacía malabares con las clases, un trabajo de medio tiempo en la biblioteca y tutorías de cálculo los fines de semana. Aprendí a vivir con un presupuesto espartano, a encontrar la satisfacción en una calificación perfecta en lugar de en un par de zapatos nuevos. El resentimiento era una brasa que ardía lentamente en mi interior, pero lo usaba como combustible. Cada logro, cada reconocimiento académico, era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Una fortaleza para protegerme de su indiferencia. Pero mi museo tenía una sala llena de luz. Una pequeña y cálida habitación dedicada a mi abuela Ofelia. Ella era la verdadera matriarca. La que, junto a mi abuelo, había levantado esa destilería de la nada, con sus propias manos. Era una mujer de pocas palabras pero de una inteligencia afilada, con ojos que veían a través de las fachadas. Ella veía la dinámica de nuestra familia con una claridad dolorosa. Los fines de semana, cuando visitábamos el rancho, me llevaba a la vieja oficina, la que olía a papel antiguo, a tabaco y a tequila reposado. Mientras Palmira se quejaba del aburrimiento y se iba al pueblo con sus amigas, mi abuela y yo nos sentábamos en el gran escritorio de roble. Desplegaba los libros de contabilidad, gruesos y pesados, y con su dedo nudoso me enseñaba a leerlos. Mira, Elodia, me decía, su voz un susurro ronco. Los números no mienten. Las personas sí. Aprende a leer los números y nadie podrá engañarte. Me enseñó sobre márgenes de ganancia, sobre costos de producción, sobre la importancia de reinvertir. Tu padre es bueno con la gente, admitía con un suspiro. Pero es un soñador con el dinero. Tu madre sueña con otras cosas. En sus ojos, veía una tristeza profunda. En esta familia, a las mujeres se les enseña a ser bonitas, a casarse bien. Eso es un error. La belleza se acaba. El dinero de un marido puede desaparecer. Lo que tienes aquí, dijo, tocando mi sien, y la capacidad de construir algo tuyo, eso no te lo quita nadie. Cuando falleció, durante mi último año de universidad, sentí que había perdido mi único ancla. En la lectura del testamento, la mayor parte de sus bienes pasaron a mi padre, como se esperaba. Pero había un anexo. Un fideicomiso personal a mi nombre, con 500.000 pesos. La instrucción era clara, para los cimientos de Elodia Sandoval. Que construya un imperio. Recuerdo la mirada que intercambiaron mis padres. Una fracción de segundo de sorpresa y molestia. Más tarde, mi madre dijo casualmente, tu abuela siempre te favoreció. Era su consentida.
Logró convertir el último acto de amor de mi abuela en otra cuña para separarme, en otra prueba de que yo era diferente. Ese dinero fue mi verdadero comienzo. No lo toqué para lujos. Siguiendo su consejo, lo invertí con la ayuda de un asesor financiero. Ese fue el germen de la fortuna que ahora poseía. Y eso me llevó a la última sala del museo. La más dolorosa. Una exhibición interactiva. Una pantalla que mostraba el historial de transferencias bancarias de mi cuenta a la de mi padre durante los últimos 10 años. 15.000 pesos. Cada mes. Sin falta. Comenzó con una llamada, un año después de que empecé a trabajar. Hija, la lluvia arruinó una parte de la cosecha. Estamos un poco apretados. Envié el dinero sin dudarlo, feliz de poder ayudar, de demostrar mi valía de la única manera que parecía importarles. Pero la emergencia se convirtió en costumbre. La camioneta necesita una reparación mayor. Palmira necesita un nuevo guardarropa para ese congreso de marketing. Tenemos que renovar la fachada de la casa, por la imagen de la empresa. Cada transferencia era un pequeño pedazo de mi alma que enviaba a casa, esperando que, a cambio, me devolvieran un poco de amor. Pero nunca fue así. Se convirtió en una expectativa, un impuesto invisible que pagaba por el delito de haber nacido. Si alguna vez me retrasaba un día, el teléfono sonaba. ¿Pasó algo, Elodia? No hemos recibido tu apoyo este mes. Recorrer esas salas, revivir cada una de esas heridas, no me trajo lágrimas. Me trajo una certeza helada. Las palabras de mi padre por teléfono no habían sido un exabrupto producto del enojo. Habían sido la revelación final de una verdad que había estado ahí todo el tiempo, escrita en cada fiesta a la que no fui invitada, en cada logro que fue ignorado, en cada peso que me fue extraído. Para ellos, yo no era una hija. Era un plan de contingencia. Un activo financiero. Un error de cálculo que, convenientemente, había resultado rentable. Salí del museo de mi memoria y volví a la oscuridad de mi apartamento. El frío en mi interior se había asentado. Ya no era dolor. Era propósito. Mi abuela me había dado las herramientas, no para suplicar un lugar en su mundo, sino para construir el mío. Y si para construirlo, tenía que demoler el de ellos, que así fuera. El legado de mi abuela no era el tequila. Era yo. Y era hora de reclamarlo. La mañana siguiente no trajo consuelo, solo una luz gris y pesada que se filtraba por el ventanal, pintando de ceniza las paredes blancas de mi apartamento. No había dormido. La rabia y el dolor se habían arremolinado en mi interior hasta fusionarse en una energía fría y vibrante. Pasé horas frente a mi laptop, no trabajando, sino trazando líneas, conectando puntos, observando el esqueleto financiero de mi vida y el de ellos. El teléfono sonó de nuevo alrededor de las 10. Esta vez, era mi madre. Sabía que llamaría. Era su papel en la dinámica familiar, la pacificadora, la que suavizaba los bordes ásperos de la ira de mi padre con una capa de manipulación sedosa. Respondí al segundo tono. Elodia, hija, su voz era un susurro, cargada de una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Hola, mamá, respondí, mi tono plano, sin emociones. Estaba tan preocupada. Tu padre me contó que hablaron anoche. Está muy alterado, no sabe lo que dice. El estrés del negocio lo tiene fuera de sí. Deberías comprenderlo. Comprendo perfectamente, dije, y la verdad en mis palabras tenía un doble filo que solo yo podía sentir. Hubo una pausa. Ella esperaba una disculpa, una capitulación. No la obtuvo. Hija, no puedes darle la espalda a tu familia así, continuó, su voz adoptando un matrón de mártir. Somos todo lo que tienes. Esa empresa es el sueño de tu abuelo, el trabajo de la vida de tu padre. Palmira depende de ello. ¿Vas a dejar que todo se derrumbe por un poco de orgullo? ¿Orgullo? Repetí la palabra, saboreando su amarga ironía. No, mamá. Esto no es orgullo. Es un límite.
Pude sentir su rigidez a través del teléfono. Había abandonado el guión. Estaba entrando en territorio desconocido. Límites, repitió ella con desdén. Qué palabra tan moderna y egoísta. En mis tiempos, a eso lo llamábamos traición. Tu padre te dio todo. Benito no me dio nada que yo no haya pagado después con creces, la interrumpí, usando su nombre de pila por primera vez en mi vida. El efecto fue inmediato. Un silencio helado. ¿Cómo te atreves?, comenzó a decir, pero su indignación flaqueó. Cambió de táctica. Pasó del ataque a la ejecución. Su voz se volvió extrañamente tranquila, casi casual, como si estuviera comentando el clima. Fue el tono que usó lo que me heló la sangre, más que las palabras que siguieron. Era la voz de alguien que revela una verdad fundamental, una pieza de información que, en su mente, lo explicaba todo. Honestamente, Elodia, dijo, y pude imaginarla mirando por la ventana de la cocina, hacia los campos de agave azul. Nunca planeamos tenerte. El mundo se detuvo. El ruido del tráfico de Monterrey se desvaneció. Mi propia respiración se atoró en mi garganta. Llegaste en un muy mal momento, continuó, su voz desprovista de cualquier emoción. Tu padre acababa de perder una gran inversión. Apenas teníamos para salir adelante. Tu llegada complicó todo. Palmira era una niña pequeña, necesitaba tanto, y de repente, otra boca que alimentar. Otro cuerpo que vestir. Otro futuro por el cual preocuparse. Cada palabra era un golpe físico, preciso, calculado. No era un insulto gritado en un arrebato de ira. Era un diagnóstico. Una explicación de mi perpetua condición de otra, de, además, de extra. Hicimos lo que pudimos, concluyó con un suspiro, como si se estuviera concediendo a sí misma una medalla al mérito. Pero siempre fue una lucha contigo. Siempre tan diferente, tan intensa. Deberías estar agradecida de que, a pesar de todo, te dimos un lugar. Un lugar. Como a un mueble viejo que no combina pero que no te molestas en tirar. Ahí estaba. La verdad desnuda y brutal. La sentencia que había estado escrita en el aire de cada habitación en la que había entrado, en cada conversación en la que había sido ignorada. No era que no me quisieran lo suficiente. Era que mi existencia misma había sido, desde el principio, un inconveniente. Un error contable en el libro de sus vidas. La llamada de mi padre había sido una herida. La de mi madre fue la amputación. Cortó el último y más delgado hilo de esperanza que me unía a ellos. La niña dentro de mí, la que aún albergaba la fantasía de que un día se darían cuenta de su error y me pedirían perdón, se hizo polvo. Entiendo, dije, y mi propia voz me sonó extraña, lejana. Era la voz de una ejecutiva cerrando un trato, no la de una hija hablando con su madre. ¿Entiendes qué?, preguntó ella, confundida por mi calma. Entiendo mi lugar, respondí. Gracias por la aclaración, Griselda. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el teléfono en mi mano. No sentía dolor. El dolor había sido incinerado, dejando solo cenizas y una resolución dura como el diamante. Mi abuela me había enseñado a leer números. Mis padres me acababan de enseñar que yo, para ellos, era un cero. Un error de redondeo. Y había aprendido muy bien en mi carrera que los errores contables no se ignoran. Se corrigen. Esa noche no hubo más fantasmas. Hubo hojas de cálculo, análisis de mercado y proyecciones financieras. La oscuridad de mi apartamento estaba iluminada únicamente por el resplandor azulado de la pantalla de mi laptop, un faro en la tormenta de mi resolución. El dolor se había transmutado en un enfoque absoluto, una eficiencia despiadada que aplicaba todos los días en mi trabajo, pero que nunca había dirigido hacia mi vida personal. Hasta ahora. El primer paso fue abrir un archivo encriptado en mi disco duro, uno que había llamado simplemente Proyecto Legado. Durante años, por una mezcla de curiosidad profesional y una necesidad inconsciente de mantenerme conectada,
había estado recopilando información sobre Tequila Legado Sandoval. Notas de conversaciones, artículos de revistas locales sobre la industria tequilera, análisis de sus competidores. Gracias a las lecciones de mi abuela Ofelia, sabía qué buscar. Sabía que el orgullo de mi padre y su aversión a la tecnología significaban que la empresa operaba con prácticas anticuadas, ineficientes y, por lo tanto, vulnerables. La llamada a Germán Rosales fue a las 7 de la mañana del día siguiente. Germán era uno de los mejores abogados corporativos de Monterrey, un hombre cuya reputación se basaba en su discreción y su capacidad para moverse como un tiburón en las aguas turbias de las finanzas. Nos habíamos conocido en una negociación hostil un par de años atrás, yo estaba en el otro lado de la mesa y me había ganado su respeto por mi tenacidad. Germán, habla Elodia Sandoval, dije cuando respondió, mi voz sonando tan calmada como si estuviera pidiendo un café. Elodia, qué sorpresa. Espero que no me llames para demandar a mi cliente de nuevo, respondió con un toque de humor. Algo parecido. Necesito contratarte. Máxima prioridad y absoluta confidencialidad. Le expuse la situación, no la parte familiar, sino la profesional. Hay una empresa tequilera en Jalisco, Tequila Legado Sandoval. Necesito un análisis completo de su situación financiera y de su estructura de deuda. Lo necesito para ayer. Germán guardó silencio por un momento. Eso suena personal. Eso es irrelevante, corté. Lo único relevante es si puedes hacerlo. Puedo hacerlo, aseguró, su tono volviéndose puramente profesional. Dame 48 horas. Las siguientes 48 horas fueron una agonía de espera controlada. Me sumergí en mi trabajo diario con una concentración feroz, construyendo modelos logísticos complejos mientras una parte de mi mente estaba en Jalisco. Me obligué a comer, a dormir 4 horas por noche. Funcionaba en piloto automático, mi cuerpo una máquina al servicio de la decisión que mi corazón ya había tomado. Germán llamó exactamente 47 horas después. Tengo el informe, dijo, su voz seria. Es peor de lo que imaginabas. La empresa está técnicamente en bancarrota. Tienen un flujo de caja negativo desde hace 18 meses. Han estado sobreviviendo a base de pequeños préstamos puente a tasas de interés criminales. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo estable. ¿La deuda principal? Ahí está la clave, explicó Germán. Hace 2 años, consolidaron toda su deuda en un solo préstamo grande con un fondo de inversión privado llamado Inversiones Buitre S.A. Un nombre muy apropiado, por cierto. El préstamo es de 20 millones de pesos. La garantía es todo, la destilería, el inventario, los campos de agave que aún les quedan, e incluso la casa familiar, el rancho. Sentí un escalofrío. Habían apostado todo. El préstamo vence en 90 días, continuó Germán. Pero hay una cláusula de impago por flujo de caja. Inversiones Buitre puede ejecutar la garantía en cualquier momento si demuestran que la empresa es insolvente, y créeme, lo es. El dinero que te pidieron no era para liberar un contenedor. Era un parche desesperado para maquillar los números del último trimestre. Están a una llamada de perderlo todo. Ahí estaba. El precipicio al que se habían asomado. Germán, dije, y mi propia determinación me sorprendió. ¿Se puede comprar esa deuda? Hubo otra pausa, más larga esta vez. Pude oír el leve tecleo en su computadora. Es posible, respondió lentamente. Estos fondos a menudo prefieren liquidar una deuda riesgosa con un pequeño descuento que pasar por el proceso de ejecución y litigio. Les ahorra tiempo y dinero. Pero necesitarías capital líquido y una buena estrategia de negociación. ¿Por qué? Quiero ser su única acreedora, declaré. No había duda en mi voz. Germán no hizo más preguntas personales. Comprendió la naturaleza del juego. Para hacer eso, necesitarás una entidad legal, un holding, para realizar la compra. Y necesitarás el dinero. 20 millones es una suma considerable. Tengo el dinero, le aseguré. La herencia de mi abuela,
sabiamente invertida durante más de una década, junto con mis propios ahorros y bonificaciones, había crecido hasta convertirse en una fortuna modesta pero significativa. Era mi fondo de cimientos, como lo llamaba mi abuela. Y estaba a punto de usarlo para provocar un terremoto. Crea el holding, le ordené. Quiero un nombre discreto. Y luego, contacta a Inversiones Buitre. Hazles una oferta. Ofréceles 18 millones en efectivo, a liquidar en 72 horas, por la totalidad del portafolio de deuda de Tequila Legado Sandoval. Diles que es una oferta única y que expira el viernes. Era una jugada audaz, casi temeraria. Pero conocía la mentalidad de esos fondos. Un pago seguro e inmediato, aunque fuera con un descuento del 10%, era a menudo más atractivo que la incertidumbre de una ejecución. Entendido, dijo Germán. Su voz contenía una nueva nota de respeto. El holding se llamará Iniciativas de la Gavia Azul. Te mantendré informado. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Cada vibración del teléfono me hacía saltar. Finalmente, el viernes por la tarde, Germán llamó. Lo tenemos, dijo, sin preámbulos. Aceptaron la oferta. La transferencia se hizo hace una hora. Oficialmente, Iniciativas de la Gavia Azul es la dueña de la deuda, y por ende, tiene el control sobre todos los activos de Tequila Legado Sandoval. Cerré los ojos, un torbellino de emociones chocando dentro de mí. Alivio, terror, un poder vertiginoso y una profunda tristeza. Había cruzado el Rubicón. Ya no había vuelta atrás. Reserva un vuelo a Guadalajara para la próxima semana, Germán, dije, mi voz apenas un susurro. Y convoca una junta. Es hora de que la nueva dueña se presente. El aire de Jalisco se sentía más espeso, más pesado que el de Monterrey. O quizás era el peso de lo que estaba a punto de hacer. Conduje el coche de alquiler por la carretera que salía de Guadalajara, los campos de agave azul extendiéndose a ambos lados como un mar de espadas verdes bajo el sol inclemente. Cada planta era un recuerdo, cada kilómetro un paso más cerca de la confrontación final. La noche anterior, en la impersonal habitación de mi hotel, me había permitido un momento de debilidad. De la cartera saqué la única foto familiar que conservaba, una imagen descolorida de un día de campo, años atrás. Yo tendría unos 10 años, Palmira 14. Las 4 figuras, mi padre, mi madre, mi hermana y yo, sonreíamos a la cámara, una instantánea de una felicidad que quizás nunca fue real, pero que mi corazón de niña había anhelado desesperadamente. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla y cayó sobre la cara sonriente de la pequeña Elodia. Era una lágrima de duelo. No por ellos, sino por la familia que nunca tuve, por la posibilidad de amor que se había extinguido para siempre. Guardé la foto. El duelo había terminado. Hoy era el día de la ejecución. La destilería, Legado Sandoval, parecía más pequeña y más descuidada de lo que recordaba. La pintura de la fachada se estaba desconchando y la maleza crecía en las grietas del patio. Un símbolo perfecto de la negligencia que la consumía por dentro. Aparqué junto a la camioneta de lujo de mi padre y entré en la oficina principal. El olor a roble, levadura y agave cocido me golpeó, una magdalena de Prost envenenada. Estaban los 3 sentados alrededor de la gran mesa de juntas de mi abuelo, esperándome. Benito, en la cabecera, con una expresión de impaciencia autoritaria. Griselda, a su lado, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Y Palmira, al otro lado, revisando su teléfono, visiblemente aburrida. Entré sin decir palabra y tomé asiento en el extremo opuesto de la mesa, creando una distancia física que reflejaba la emocional. «Llegas tarde», fue el saludo de mi padre. Mi vuelo aterrizó a tiempo, respondí, mi voz resonando en el silencio. «Bueno, ya que finalmente te dignaste a aparecer», dijo Benito, empujando una carpeta a través de la mesa. «Tu madre y yo hemos estado pensando. Entendemos que el estrés te hizo decir cosas que no sentías. Somos familia, y la familia se perdona». Griselda asintió, asumiendo su papel. «Lo que tu padre quiere decir, Elodia»,
es que todos cometemos errores. Ahora, tenemos la oportunidad de arreglar las cosas. Estos son los papeles para un nuevo préstamo. Con tu firma como aval, el banco nos lo aprobará y podremos salir de este bache. Palmira finalmente levantó la vista de su teléfono, una sonrisa burlona jugando en sus labios. ¿Ves, hermanita? Te haces la muy independiente en la gran ciudad, pero al final, siempre se necesita a la familia. Sus palabras, que una semana atrás me habrían herido, ahora rebotaban en mi armadura sin dejar marca. Los miré a los tres, a sus caras llenas de expectativas y autoengaño. No veían a una hija o a una hermana. Veían una solución. Un cheque en blanco. Ignoré la carpeta. Miré directamente a mi padre. Ya no habrá más préstamos. Y no firmaré nada. La cara de Benito se ensombreció. No empieces otra vez, Elodia. No estamos para tus dramas. No es un drama, dije, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. Es la realidad. La realidad es que esta empresa está en quiebra. Y la realidad es que su problema ya no es el banco. Justo en ese momento, como lo habíamos planeado, la puerta de la oficina se abrió. Germán Rosales entró, vestido con un traje oscuro que parecía fuera de lugar en el ambiente rústico de la destilería. Llevaba un maletín de cuero en la mano. ¿Y este quién es?, espetó Benito, poniéndose de pie. Benito, Griselda, Palmira Sandoval, dije, haciendo un gesto hacia mi abogado. Les presento a Germán Rosales. Es el representante legal del nuevo propietario de su deuda. Los tres se quedaron mirándolo, la confusión nublando sus rostros. No es necesario que firmen esos papeles, continué, mi voz llenando el silencio atónito. Porque la junta de hoy no es para pedir mi ayuda. Es para informarles de un cambio de propietario. La confusión en la habitación era tan palpable como el aroma a tequila viejo. Benito miró a Germán con desprecio, una reacción instintiva ante cualquiera que desafiara su autoridad en su propio territorio. ¿De qué demonios está hablando?, ladró, señalándome con un dedo tembloroso. ¿Propietario de la deuda? Imposible. Estábamos en negociaciones con el fondo de inversión. Teníamos un acuerdo verbal. Germán, impávido, se acercó a la mesa con pasos medidos y colocó su maletín sobre la madera pulida. Lo abrió con un clic suave y extrajo una carpeta de documentos mucho más gruesa y oficial que la que mi padre me había empujado. Las negociaciones verbales son irrelevantes, señor Sandoval, dijo Germán, su voz profesional y desprovista de emoción. Lo que es relevante es el contrato de cesión de deuda que se firmó y ejecutó a las 9 de la mañana del viernes pasado. Colocó el documento principal en el centro de la mesa, girándolo para que mi padre pudiera leerlo. El fondo de inversión, Inversiones Buitre S.A., ha vendido la totalidad del portafolio de deuda de 20 millones de pesos, junto con todos los activos colaterales asociados a Tequila Legado Sandoval, a un nuevo holding. Griselda se inclinó, entrecerrando los ojos para leer el documento. ¿Holding? ¿Qué holding?, preguntó, su voz un hilo de aprensión. Se llama Iniciativas del Agave Azul, respondió Germán sin mirarla, manteniendo su atención en mi padre. Benito soltó una carcajada seca, sin humor. Nunca he oído hablar de ellos. ¿Quiénes son? ¿Algún competidor que intenta ahogarnos? No exactamente un competidor, dije yo, hablando por primera vez desde que Germán había entrado. Mi voz era tranquila, pero resonó con el peso de la revelación que estaba a punto de desatar. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El aire se sentía eléctrico. Germán, como un director de orquesta llegando al crescendo, sacó un segundo documento de su carpeta. Era el acta constitutiva de la nueva empresa. La deslizó sobre la mesa, junto al contrato de cesión de deuda. Iniciativas del Agave Azul S.A.D.C.B., continuó Germán, es una sociedad de propósito específico, fundada la semana pasada con un único objetivo, la adquisición de esta deuda. Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. La empresa tiene una única socia y propietaria. Benito se inclinó sobre la mesa,
sus ojos recorriendo febrilmente el documento. Griselda se levantó y miró por encima de su hombro. Vi el momento exacto en que sus ojos encontraron el nombre. La sangre abandonó su rostro, dejándola con una palidez cerúlea. Su mano voló a su boca, ahogando un grito ahogado. Benito se enderezó lentamente, como un hombre que ha recibido un golpe en el estómago. Levantó la vista del papel, sus ojos encontrando los míos a través de la larga mesa. En ellos no había ira, todavía no. Solo una incredulidad absoluta y abyecta. No, susurró, la palabra apenas audible. No puede ser. Palmira, que no había entendido nada de la jerga legal, miraba de la cara de su madre a la de su padre, su propia expresión pasando de la arrogancia a la alarma. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nombre dice ahí? Germán respondió por ellos, su voz clara y final, como el martillo de un juez. La única socia, propietaria y presidenta del Consejo de Administración de Iniciativas del Agave Azul y por lo tanto, la nueva y única acreedora de Tequila Legado Sandoval, se detuvo, y luego miró directamente a mi padre, a mi madre, a mi hermana. Es la señora Elodia Sandoval. El silencio que siguió fue absoluto. Profundo. Un vacío que absorbió todo el aire de la habitación. El zumbido de una mosca solitaria cerca de la ventana sonaba como un motor a reacción. En ese silencio, por primera vez en 32 años, sentí el inconfundible y sísmico cambio del poder. Ya no era una súplica. Era una declaración. Ya no era un error. Era la dueña. El tiempo pareció estirarse, volverse denso y pesado como la melaza. El rostro de mi padre, Benito, pasó por una metamorfosis grotesca. La incredulidad inicial se cuajó en una confusión infantil y luego, lentamente, se oscureció en la máscara lívida de la rabia impotente. Se agarró al respaldo de su silla, sus nudillos blancos, como si temiera que el suelo fuera a desaparecer bajo sus pies. Sus labios se movían, formando palabras silenciosas que nunca llegaban a nacer. El patriarca, el hombre cuya voz había sido ley en mi vida, se había quedado mudo. Mi madre, Griselda, se derrumbó en su asiento. Su mano, que había estado cubriendo su boca, cayó sobre su regazo como un pájaro muerto. Sus ojos, normalmente tan calculadores y fríos, estaban abiertos de par en par, fijos en mí, pero sin verme realmente. Veían el colapso de su mundo, el fin de su reinado silencioso. El susurro que finalmente escapó de sus labios fue apenas audible: no es cierto, es una mentira, mi propia hija. Pero la reacción más fascinante fue la de Palmira. Su cerebro, acostumbrado a procesar realidades simples como descuentos en boutiques y chismes de sociedad, luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Miraba de los documentos sobre la mesa a mi rostro, y luego al de nuestros padres. La confusión en sus ojos era genuina, casi patética. ¿Qué significa esto?, preguntó finalmente, su voz un chillido agudo que rompió el silencio. ¿Qué es un acreedor? Papá, dile algo. Mamá. Nadie le respondió. El único sonido, aparte del zumbido de la mosca, era la respiración agitada de mi padre. El mundo que ellos habían construido, un ecosistema basado en mi sumisión y el privilegio de Palmira, se había fracturado de forma irrevocable. Y en las ruinas, sentada tranquilamente al otro extremo de la mesa, estaba yo, la arquitecta de su destrucción. Observé sus rostros desmoronarse, no con placer, no con alegría vengativa, sino con una distancia clínica. Estaba catalogando el momento, archivándolo en el museo de mi memoria, no en la sala de heridas, sino en una nueva ala, la de las consecuencias. Eran extraños para mí, 3 personas atrapadas en los escombros de sus propias decisiones. En ese silencio ensordecedor, me di cuenta de que el dinero nunca había sido el objetivo. El objetivo era este momento. Este silencio. El momento en que se vieran obligados a verme, no como su hija, no como un error, no como su cajero automático, sino como una fuerza de la naturaleza que ellos mismos habían desatado. Me puse de pie lentamente, el sonido de mi silla al raspar contra el suelo de baldosas pareció sacarlos de su trance.
Sus 3 pares de ojos se clavaron en mí, llenos de una nueva y desconocida emoción, el miedo. Por primera vez en mi vida, no era yo quien temía su juicio. Eran ellos quienes temían el mío. Caminé alrededor de la mesa, mis pasos resonando con una autoridad que nunca antes había poseído. Me detuve no en la cabecera, el trono de mi padre, sino a un lado, de pie, dominando la habitación. El problema de ustedes ya no es el fondo de inversión, dije, mi voz tranquila, cada palabra cuidadosamente calibrada para cortar. El problema de ustedes soy yo. Benito finalmente encontró su voz, un gruñido ahogado. Tú no puedes hacernos esto. Somos tu familia. ¿Familia? Sonreí, pero fue una sonrisa sin calidez, un simple estiramiento de músculos faciales. La familia no le dice a una hija que nunca debió haber nacido. La familia no la trata como un error contable. Ustedes dejaron de ser mi familia anoche, por teléfono. Hoy, esto es un negocio. Me volví hacia Germán, quien me entregó una segunda carpeta. La abrí sobre la mesa. Estos son los nuevos términos de operación de Tequila Legado Sandoval, efectivos inmediatamente, anuncié. Punto número 1, continué, mirando a mi padre. Yo soy la nueva directora general. Tú, Benito, puedes permanecer como asesor de producción. Tendrás un sueldo de empleado, acorde al mercado, y tus responsabilidades se limitarán al campo y la destilería. No tendrás poder de decisión financiero ni estratégico. Reportarás directamente a mí. Mi padre construyó esto con sus propias manos, balbuceó, la desesperación reemplazando a la ira. Y tú casi lo destruyes con las tuyas, repliqué sin piedad. ¿Aceptas el puesto, o te vas? Punto número 2, dije, girándome hacia Palmira, quien me miraba con una mezcla de odio y pánico. El puesto de directora de marketing queda eliminado. Es un gasto innecesario. Sin embargo, la empresa necesita vendedores. Te ofrezco un puesto como vendedora de campo, con un sueldo base más comisiones basadas en resultados. Tendrás objetivos de ventas que cumplir. Puedes trabajar por tu dinero, o puedes irte. Palmira se quedó boquiabierta, las lágrimas de rabia brillando en sus ojos. ¿Vendedora? ¿Yo? ¿Esperas que vaya de pueblo en pueblo vendiendo tequila como una cualquiera? Es un trabajo honesto, Palmira. Quizás sea hora de que pruebes uno, respondí fríamente. Y punto número 3, dije, mi mirada finalmente posándose en mi madre, Griselda, quien se había encogido en su silla. La casa familiar, el rancho, era parte de la garantía. Por lo tanto, ahora es un activo propiedad de mi empresa. Pueden seguir viviendo allí, por ahora. Lo consideraré parte del paquete de compensación de mi asesor. Pero que quede claro, vivirán en mi casa, bajo mis reglas. Y la primera regla es que el flujo de dinero ahora va en una sola dirección. Me detuve, dejando que la enormidad de su nueva realidad los aplastara. Luego, me acerqué a mi madre, inclinándome ligeramente. Una vez me dijiste que nunca planeaste tenerme, susurré, mi voz tan baja que solo ella pudo oírme. Yo, en cambio, planeé esto. Cada llamada, cada documento, cada centavo. Lo planeé hasta el último detalle. Me enderecé y la miré a los ojos. Consideren este el resultado de un accidente muy bien planeado. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Germán recogió sus papeles, asintió brevemente y me siguió. Salí de esa oficina sin mirar atrás, dejando a 3 extraños sentados en silencio, en medio de las ruinas de un mundo que daban por sentado. Más tarde, de pie sola en el mirador que daba a los campos de agave, el sol del atardecer tiñendo el cielo de naranja y púrpura, sentí el peso de mi victoria. El legado de mi abuela Ofelia, el que ella me había enseñado a construir, estaba a salvo. Estaba en mis manos. Pero mientras observaba las hileras perfectas de plantas que se extendían hasta el horizonte, una pregunta se formó en mi mente, una pregunta que no tenía una respuesta fácil. Tomé el control de mi legado. Pero ahora me pregunto.
¿Hice lo correcto al adueñarme de su mundo, o debí simplemente dejarlos caer y desaparecer de sus vidas para siempre? ¿Ustedes qué hubieran hecho?